Quiero saludar a todos los hermanos, amigos, familiares que pueden compartir este video, este culto vía internet, que podemos abrir la palabra bendita de Dios. Y vamos a estar nuevamente trasladándonos al desierto con el pueblo de Israel. Nos vamos a dirigir al capítulo número 13, Números capítulo 13. Y vamos a ver allí, es un capítulo clave porque vamos a ver que va a tomar el pueblo una decisión que va a marcar el futuro de sus vidas. Y a veces nos encontramos en lugares donde tenemos que tomar una decisión trascendental. Seguramente muchos de los que van a ver este programa, escuchar este mensaje vía internet, puedan estar atravesando decisiones que tienen que tomar. Y creo que este capítulo 13 pueda ser de desafío, de ánimo para nuestras vidas. Vamos a compartir en esta noche entonces Números capítulo 13, decisiones que agradan a Dios. Decisiones que agradan a Dios. A veces nosotros estamos tan afanados y preocupados por agradar a amigos, a grupos, a lo que son las redes sociales, pero nuestro anhelo mayor debe ser agradar a nuestro Dios, porque Él es nuestro Creador, Él es nuestro Salvador, Él es el que nos da la vida y nos pone en la tierra con un plan y un propósito. Llegando a Números capítulo 13, vamos a ver que el escenario se va a dar en uno de esos 7 desiertos que les compartía, que encontramos en el camino de Israel hacia la tierra de Canaán. Vamos a estar en el desierto de Param, en Cádiz. Estaba estudiando esta palabra Param y significa relucir, embellecer, algo hermoso y algo para alabar. Y allí va a acontecer una situación. En primer lugar vamos a ver Números capítulo 13, versículo 1 y 2, la promesa de Dios. La promesa de Dios. Para que nos ubiquemos geográficamente, ellos están en el desierto de Parán, en Cádiz de Barnea. Esto es a la frontera y el borde de la tierra prometida. Ahí está frente a ellos la tierra que Dios les quiere dar. Y vamos a ver entonces, en el versículo 1 dice, y el Señor habló a Moisés diciendo, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar a los hijos de Israel. El versículo 2 dice, tú mismo envía hombres a fin de que reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar. Allí vemos que Dios le dice a Moisés, envía hombres para que reconozcan, para que observen, para que contemplen, para que tengan un panorama de la tierra que les voy a dar. Indudablemente que esto es una promesa de Dios. Yo les voy a dar esta tierra. Yo doy esta tierra. Es una promesa que está basada en la persona de Dios, en la fidelidad de Dios. Y Dios, cuando promete algo, no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Cuando Dios promete algo, Él lo cumple, lo va a cumplir. Y aquí hay una promesa: reconozcan la tierra de Canaán que voy a dar. Vayan a tener un pantallazo de lo que yo les quiero regalar. No solamente la salvación, la liberación, no solamente experimentar los milagros en Egipto, en la salvación y en el desierto, a través, como ya hemos visto, del maná que descendía diariamente, de la roca que los seguía, que les daba el agua,
de la columna de nube y de fuego de noche que los guiaba cuándo andar, por dónde andar. No solamente esa túnica que podía resistir a los embates del calor, la temperatura y el tiempo, que era indestructible, esas sandalias también lo eran. Esos pies nunca se hincharon. Todo esto tenía Israel, pero tienen que tomar una decisión. Se encuentran en el desierto de Param y Dios lo primero que hace a Moisés le da una promesa. Vayan a reconocer la tierra que les voy a dar. Era simplemente ir a reconocer una herencia que iban a recibir. Esa era el deseo de Dios. Y entonces dice en el versículo 2, enviarás un hombre de cada una de las tribus de sus padres, cada uno de ellos jefe entre ellos. Y aquí vamos a detenernos también. Como dice la versión 60, estos espías que iban a tener esta tarea de reconocimiento de la tierra que Dios les iba a dar y que era una promesa de Dios, van a ser escogidos príncipes de cada una de las tribus. Eran 12 tribus, por cada tribu un príncipe, una persona que era de una posición encumbrada en el liderazgo. No es que Dios va a enviar a cualquiera. Dios le dice, envía al mejor hombre de cada una de las 12 tribus. Estos son príncipes que van a ir a reconocer esa maravillosa tierra de Canaán que yo les prometo que les voy a dar. Y vamos a destacar y distinguir dos de esos líderes que Dios eligió. En el versículo 6 se nos dice, de la tribu de Judá, Caleb, hijo de Jefone. Y allí vamos a notar y distinguir a este hombre, Caleb, hijo de Jefone. Fíjense de qué tribu es. Es de la tribu de Judá. La tribu de Judá. Y el representante es Caleb. Y también nos vamos a detener en el versículo 8, que nos dice, y de la tribu de Efraín, Oseas, hijo de Num. Y ahora, por ahí uno dice, Oseas, no me suena. Este Oseas, hijo de Num, vemos en el versículo 16, dice versículo 16, así llamaban los hombres a quienes Moisés envió a reconocer la tierra. Pero a Oseas, hijo de Num, Moisés lo llamó Josué. Este Oseas del versículo 8 es Josué. Moisés le va a cambiar el nombre. Josué, Yeshua, viene de la raíz hebrea que significa Salvador. Él iba a ser el que iba a conquistar futuramente esa tierra que Dios había prometido que les iba a dar. Así que, mis amados hermanos, nos encontramos en el desierto de Param. Y ellos están parados en el borde de la frontera de la tierra prometida. Dios les da una promesa. Vayan a reconocer la tierra que yo les voy a dar. Yo se las doy. Tienen que ir a tener un panorama de lo que van a poseer. Y van a escoger un príncipe de cada una de las tribus. Son 12 hombres. Van a ser los espías enviados para reconocer esa tierra magnífica y maravillosa que Dios les iba a entregar. ¿Por qué hablamos de decisiones que agradan a Dios? Porque muchas veces vamos a encontrar un paralelismo entre Israel, los espías que iban a ser enviados por 40 días, iban a reconocer la tierra,
iban a poder explorar, iban a poder observar algo que iba a ser de ellos y para ellos. Esa era la idea de Dios. Vayan a disfrutar, a tener un panorama por medio de los ojos, a través de cada uno de sus príncipes, de lo que yo les voy a dar. Y eso es algo que Dios le agrada, la fe. Y vamos a ver en el versículo 18 al 20, presenten un informe. Ellos tenían que presentar un informe, lo vamos a ver allí en el versículo 18 al 20. Y vamos a ver en ese informe qué cosas tenían que anotar o observar. Versículo 18. Dice, ved cómo es la tierra. Lo primero, fíjense cómo es la tierra. Y también lo dice allí en el versículo 18, y si la gente que habita en ella es fuerte o débil, si son pocos o son muchos. Ellos debían observar estas características en este presente en el informe. Vean cómo es la tierra. Segundo, vean si la gente que habita en ella es fuerte o débil. Y fíjense si son pocos o muchos. Ahí está, ¿no? Esas son las instrucciones. Versículo 19. ¿Y cómo es la tierra en que viven? Si la tierra es buena o mala. ¿Cómo son las ciudades en que habitan? Si son como campamentos abiertos o con fortificaciones. Versículo 20. ¿Y cómo es el terreno? Si fértil o estéril. ¿Hay allí árboles o no? Procurad obtener algo del fruto de la tierra. Aquel tiempo era el tiempo de las primeras uvas maduras. Ellos tenían que observar, repasando las características de lo que iban a poseer. Esa tierra debían observar si era buena o mala, si la gente era fuerte o débil, si las ciudades eran campamentos abiertos o fortificadas o amuralladas. El terreno si era fértil, estéril, si había árboles o no. ¿Y qué más? Procuren obtener algo de fruto. Iban a traer uvas porque era el tiempo de las uvas. Traer algo de ese fruto, de esa tierra, de ese lugar, que Dios les iba a dar por herencia, por medio de la fe. Qué bárbaro, ¿no? Ellos debían presentar entonces un informe, versículo 18 al 20. Y vamos a ver también que cuando los dos espías van a introducirse en esa tierra prometida, nos dice en el versículo 22, subieron por el Negueb y llegaron hasta Hebrón, donde estaban Aimán, Sesai y Telmai, los descendientes de Anac. Hebrón fue edificada 7 años antes que Zoán en Egipto. ¿Cómo ellos el camino que iban a tomar para entrar a la tierra iba a ser por el sur de la tierra prometida? Y lo primero que habla es del Negueb. El Negueb es un desierto. Entonces parte de esa herencia, cuando Dios les va a dar las instrucciones a los espías, ellos tenían que recorrer en 40 días las características de esa tierra que Dios les iba a dar como herencia. Ahora, mis amados hermanos, indudablemente que lo que Dios tiene preparado para nosotros son cosas buenas, son cosas hermosas, son cosas de lo mejor que el Padre nos quiere brindar. No debemos dudar de que Dios, si les iba a dar esa tierra,
como siempre se usaba ese concepto, una tierra que fluye leche y miel. Y que ellos debían ir a conocer, anticipar cómo era el lugar, recorrerlo, disfrutarlo y decir, por la fe nosotros poseeremos este lugar, porque Dios así lo ha prometido. Y las decisiones que agradan a Dios tienen que ver directamente con el ejercicio de la fe. Yo recuerdo cuando en el año 99 vinimos con Sandra, con mi esposa, nunca me voy a olvidar, vinimos en moto. Vinimos de Lima, hicimos casi 60 kilómetros y le vine a mostrar el pueblo donde quería traer la palabra del Señor. Y le pregunté a mi esposa, ¿qué te parece este lugar? Y lo recorrimos y anduvimos. Nunca había venido yo a Capilla del Señor. Era una tierra desconocida. Pero cuando Dios te va guiando a ese lugar que Él tiene preparado, tenés que ir a contemplarlo por la fe. Cuando nada existe. Y entonces Sandra le digo, ¿qué te parece el lugar? Ella me dijo, me gusta este lugar. Y yo le dije allí, vamos a venir a este lugar a traer el precioso evangelio. Vamos aquí a establecernos en algún momento. Vamos a levantar un testimonio para Jesucristo. Y allí estábamos, ella, yo y el Señor. Y ahí comienza todo. Mirando una tierra, teniendo un llamado, teniendo un sueño, sin tener absolutamente nada antes de que esto pueda materializarse con pasos de fe en el tiempo de Dios. Y ahora que ya tenemos 20 años de estar en esta tierra, donde vinimos con nuestros hijos pequeños, nuestra hija más pequeña nació justamente en el año 2000 y allí empezamos la reunión. El 13 de mayo del año 2000 comenzamos las reuniones, viajando desde Lima hasta Capilla del Señor, 60 kilómetros, por 2 años. Ahora, es importante porque las decisiones que agradan a Dios son las decisiones de fe. Y Dios quiere que su pueblo, los príncipes, puedan contemplar lo que Dios les iba a dar. Porque era una promesa que Él les había hecho. No son cosas del hombre, son promesas de Dios. Así que tenían que verificar cómo era la tierra, si era buena o era mala, si la gente, si eran fuertes o débiles, las ciudades, si eran campamentos abiertos o fortificadas, el terreno, si era fértil o era estéril, si había árboles o no, y traten de traer fruto de la tierra para que el pueblo pueda contemplar lo que les espera. De haber transitado por varios meses el desierto, Dios le dice, tienen que atravesar este desierto. Si lo hacen, si toman decisiones de fe, van a poseer una tierra que yo he preparado para cada uno de ustedes, si creen en mí, en Dios, si confían en mí, dice Dios. Ahora, ¿cómo fue esta exploración de los espías? Nos dice en el versículo, estaba mirando también en el versículo 23, dice, y llegaron hasta el valle de Escol, y de allí cortaron un sarmiento con un solo racimo de uvas, y la llevaban en un palo entre 2 hombres, con algunas de las granadas y de los higos.
Estaba mirando actualmente en Escol, es un valle que está cerca de Hebrón. Un racimo de uva que tiene, no sé, como 25 kilos. Son de este lugar. Y esa tierra que Dios les iba a dar era especialmente una tierra de vides, de olivos, como dice aquí, de granadas, de higos, especial para este tipo de cultivos. Así que ellos atravesaron la tierra, el Negev, el desierto. En Hebrón llegaron a la zona montañosa, que aproximadamente tienen los picos los más elevados 1000 metros, pero también pasaron por el valle de Escol y pudieron ver el mar Muerto a su derecha, pero también llegaron hasta el Jordán, nos dice el versículo 29, la ribera del Jordán. ¿Qué les parece, mis amados hermanos? Qué lindo es poder ir a ver una tierra y decir, mirá lo que Dios nos va a dar. Esto Dios nos lo va a entregar. Cuando vos decís, pero acá no hay nada, ¿y con qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a llegar? ¿Cómo Dios proveerá? ¿No? Y debemos ejercitar esa fe. Ahora, vamos a ver que después que los espías fueron enviados, van a regresar y van a tener la gran reunión allí en el desierto de Parán, en Cádiz, y van a venir con toda la información de la exploración, del reconocimiento de esos 40 días que ellos anduvieron en la tierra prometida. Ahora vamos a ver en el versículo 25. Y volvieron de reconocer la tierra al cabo de 40 días. Recordemos, ¿cuántos días estuvieron los espías príncipes reconociendo la tierra? 40 días. Y fueron y se presentaron ante Moisés y Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán en Cádiz. Y les dieron un informe a ellos y a toda la congregación, y les enseñaron el fruto de la tierra. Ahí venían estos hombres con ese palo cargando ese racimo de uva enorme que habían recogido en el valle de Escol. Venían con las granadas, venían con los higos, un anticipo de lo maravilloso que sería esa tierra para ellos. Y hermanos, Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. Dios tiene una tierra para darte, un lugar que tú debes conquistar. Como nosotros hemos pasado ese proceso y esos pasos en el lugar donde hoy nos encontramos ya establecidos con nuestros hijos grandes, ya trabajando en este lugar, criados aquí, conociendo al Señor, teniendo nuestra casa que se pudo levantar por medio de la fe. 20 años mirar hacia atrás, cuando esto era un sueño, pero hoy es una contundente realidad. Que simplemente Dios nos da las cosas por medio de pasos de fe. Ahora, van a tener la gran reunión. Va a estar todo el pueblo expectante porque ya vuelven los príncipes. Y van a dar un informe a la congregación. Vamos a ver el pecado de incredulidad. Lamentablemente vamos a ver este tema, ¿no? El pecado de incredulidad. Nos dice allí la palabra del Señor, versículo 27. Y le contaron a Moisés y le dijeron, fuimos a la tierra donde nos enviaste. Ciertamente mana, leche y miel, y este es el fruto de ella. Qué hermosa introducción, ¿no? Fuimos a donde nos mandaste.
Y es verdad que es una tierra que fluye, que abunda la leche y la miel. Y queremos mostrarles aquí, hemos traído el fruto para que ustedes lo puedan ver, para que puedan tener un anticipo de lo que les voy a dar. Hasta ahí bárbaro, ¿no? Un versículo, utilizaron ellos un solo versículo para hablar en forma positiva de lo que fue el reconocimiento de la tierra. Márquenlo. ¿Cuántos versículos usaron para la descripción de lo bueno que era la tierra, que fluía leche y miel y mostrar los frutos? Un solo versículo. Un solo versículo. Pero fíjense, y vamos a ver, que van a utilizar 5 versículos para mostrar la imposibilidad de llegar a tener esa tierra que ellos habían terminado de explorar. Vamos a ver esos versículos negativos, esa parte negativa de los príncipes. Vamos a ver el versículo 28, dice, después de haberle dicho ciertamente mana leche y miel, y este es el fruto de ella, dice el versículo 27. Solo que es fuerte el pueblo que habita en la tierra, las ciudades fortificadas y muy grandes. Y además vimos allí a los descendientes de Anac. Amalek habita en la tierra del Negev, y los hititas, los jebuseos, los amorreos habitan en la región montañosa, y los cananeos habitan junto al mar y a la ribera del Jordán. Y ellos podían describir con gran precisión todas las características de sus enemigos. Y ese es el punto, mis amados hermanos. No sé si han visto alguna vez la prueba donde se pone un vaso de agua por la mitad, ¿no? Y se le pregunta a la persona, ¿qué ves en este vaso? Y algunos ven en ese vaso que está medio lleno, pero también otros pueden decir, este vaso está medio vacío. Tiene que ver con la perspectiva con la cual nosotros miramos las cosas. Lo bueno lo podemos contar con gotero, pero lo malo, lo negativo, según nuestra perspectiva, lo podemos desarrollar de una manera completamente sin perder ningún tipo de detalle. Y eso es lo que nosotros tenemos que cuidar, nuestro perverso corazón, mis amados hermanos. Cómo nosotros interpretamos las cosas que nos suceden en la vida. Por el lugar donde estamos caminando, las circunstancias que estamos atravesando, muchas veces Dios levanta príncipes o pastores para guiar a las distintas congregaciones y rebaños en todo el mundo. Y algo que me alarma es ver que estos príncipes están pareciéndose a los espías que fueron a reconocer la tierra, donde la perspectiva de ellos es totalmente negativa. Las dudas que el líder tiene lo va a transmitir al pueblo. El desánimo también es transmitido. La incredulidad es contagiosa. Y si el pastor publica en los estados y los muros que está en un desánimo, en una depresión, y que no ve algo positivo dentro de las circunstancias que enfrentamos, ¿qué les queda al pueblo? Siempre estamos viendo lo negativo. Siempre estamos mirando
no las soluciones, sino los obstáculos. Estamos teniendo un corazón de incredulidad que se queda siempre con lo malo y nunca puede ver lo bueno, porque Dios está con nosotros y Él siempre está haciendo sus milagros y maravillas. Pero a veces ese corazón de incredulidad pierde el asombro y el agradecimiento por el milagro que Dios despliega cada día sobre nuestras vidas. Ahora, vamos a ver allí cómo fue el tema allí con los hombres príncipes que fueron a reconocer la tierra. Eran 12. Dice el versículo 30. Entonces Caleb calmó al pueblo delante de Moisés y dijo: debemos ciertamente subir y tomar posesión de ella, porque sin duda la conquistaremos. Aquí vemos un líder que tiene el concepto de fe, de confiar en la promesa de Dios, en el poder de Dios. Y le dice al pueblo: debemos subir y tomar posesión, porque sin duda la conquistaremos. No hay duda en Caleb. De la tribu de Judá, tiene ese concepto de un hombre de fe que dice: Dios está con nosotros, podemos hacerlo, Dios nos va a dar, tenemos que subir. Ellos estaban ya para entrar, quiero que entendamos, si ellos pasaban la prueba del desierto de Parán por medio de la fe, ellos iban a entrar ya a conquistar a todos los pueblos, porque Dios se los había prometido. Pero dice el versículo 31, pero los hombres que habían subido con él dijeron, fíjense, no podemos subir contra este pueblo, porque es más fuerte que nosotros. ¿Qué decían los líderes? Son 10. Dijeron, no podemos subir, no podemos entrar. ¿Cuál es la razón? Son más fuertes que nosotros. Ahora, qué triste, qué tremendo es ver cuando un príncipe, un líder, tiene este enfoque tan depresivo y negativo. En vez de instar a confiar, a creer, a desafiar al pueblo. Estos líderes fueron 10. Dieron un concepto totalmente desanimados, depresivos, falta de fe. Dijeron, no vamos a poder conquistar a estas naciones. ¿Por qué? Porque son más fuertes que nosotros. Pero el tema del reconocimiento no era que ellos podían conquistarlo. Es que Dios lo iba a conquistar por ellos. No es lo que tú puedes hacer. No es lo que tú tienes. Es lo que Él puede darte. Tienes que ver por los ojos de la fe. Yo no soy nada. No tengo poder. No puedo contra nada. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Nuestro poder no está en lo que somos y en lo que tenemos, sino en Dios, y que Él es todopoderoso y Él puede proveer y sostenernos y sustentarnos en cualquier tiempo, en cualquier lugar, en cualquier terreno, por medio de la fe, mis amados hermanos. Y dice el versículo 32, y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Y dieron un mal informe a los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido. Mal informe, diciendo, la tierra por la que hemos ido para reconocerla es una tierra que devora a sus habitantes, y toda la gente que vimos en ella son hombres de gran estatura. Vimos allí también a los gigantes, los hijos de Anac, son parte de la raza de los gigantes, y a nosotros nos pareció que éramos como langosta
y así parecíamos ante sus ojos. ¿Ven? Es un concepto de a nosotros nos pareció. Con los ojos humanos de incredulidad podemos ver nuestros enemigos, las circunstancias y las situaciones como algo imposible de sobrellevar, imposible que una puerta se pueda abrir. Y hermanos, no estamos para manejarnos por medio de lo que nosotros se nos imagina o percibimos, sino por lo que dice la palabra, por las promesas de Dios. Dios les iba a dar esa tierra bendita que fluye leche y miel. Pero ¿qué pasó? Ellos dijeron, no podemos subir contra este pueblo. Dieron un mal informe al pueblo de Israel. Y fue algo tremendo. Dice que parecíamos como langosta y así parecíamos ante sus ojos. Ellos se veían como pequeños insectos, insignificantes, y perdieron la mirada del Dios de Israel. Cuando miramos las circunstancias, cuando nos manejamos por los sentimientos, cuando perdemos los ojos de la fe, mis amados hermanos, somos como cualquier mortal incrédulo en la tierra. Nada nos diferencia, nada nos distingue. No hay ninguna diferencia entre el mundo y nosotros. Lo único que nos destaca y nos distingue es nuestra fe. Y nuestra fe es desafiada, como fue desafiado Israel mandando 12 príncipes 40 días a que conozcan lo que Dios les iba a dar. Era una promesa. No era para ver si ellos podían, sino que Dios puede. No era para que ellos se compararan con los enemigos. Siempre son más y más poderosos. Pero nosotros, bajo el poder de Dios, bajo la pelea que Dios va a dar Él por nosotros, podemos conquistar cualquier terreno, cualquier territorio. Podemos entrar y vencer al enemigo. No por lo que soy, sino por lo que Él es. No por lo que tengo, sino por lo que Él me puede dar. Y hermanos, imagínense que nosotros estamos acá 20 años en este lugar. Podríamos contar historias de milagros, de maravillas, cuando decidimos dejar nuestro lugar en Lima, hacer esa mudanza, trasladarnos a esta tierra. Y lo único que yo puedo ver hacia atrás es la fidelidad y la bondad de Dios. Puedo ver la provisión milagrosa del Dios Santo que tenemos. Porque Él un día nos llamó. Porque Él un día nos dijo, esta es la tierra que yo les voy a dar. Y acá estamos. Es que las historias que están escritas en este libro bendito y glorioso, la Santa Biblia, el Antiguo como el Nuevo, tienen vigencia, mis amados hermanos. Seguimos estando desafiados en el desierto de Parán para tomar decisiones que agradan a Dios. ¿Y cuáles son esas decisiones? Son las decisiones de fe. Son las decisiones que uno deja lo que tiene para lanzarse a lo que Dios nos tiene preparado. No se aferra y no mira cómo somos, sino miramos a Dios, quién es Él. ¿Y cuánto necesitamos nosotros tomar decisiones que agradan a Dios? Como dice Hebreos 11:6, pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Y qué pasó? Los líderes, los 10, dieron este mal informe. Dijeron, no podemos subir contra este pueblo. Y la gente, el pueblo,
Acuérdense que eran 2 millones de personas, más de 600.000 hombres, tomaron, basados en este informe de incredulidad, les creyeron a los 10 y no a los únicos 2 que dijeron que podían poseer la tierra, que podían entrar, que Dios se lo iba a dar, que Dios iba a pelear por ellos. Y aquí se va a producir en este lugar una decisión que cambiará su presente y sepultará su futuro, porque actuaron basados en la incredulidad, en el miedo, y perdieron la fe en Dios. Los príncipes primero, de 12 hombres, solo 2 estaban agradando a Dios, y 10 estaban desanimados, desesperanzados, debilitados, a pesar de haber pisado la tierra que Dios había prometido que les iba a dar. Mi amado hermano, tenemos que tener ese cuidado de no caer en el pecado de incredulidad. Por eso necesitamos conocer las historias que están escritas para amonestarnos a nosotros, para poder aprender de Israel, aprender de esos príncipes, no de los 10, sino de los 2, que son los únicos que iban a sobrevivir de esa generación. Justamente Dios va a tomar una decisión con respecto al pueblo por esta actitud que estos líderes dieron un mal informe. Y vamos a ver, allí en el capítulo 14, versículo 6, vamos a ver la otra perspectiva. Ya vimos la de los 10, vamos a ver la de los 2. Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rasgaron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por la que pasamos para reconocerla es una tierra buena en gran manera. Están en contraposición a los otros príncipes. Estos dicen: la tierra es buena. Lo otro dice: la tierra se traga a los moradores. Estos hombres tienen otra perspectiva. Estos hombres están actuando por fe, no por sentimientos o circunstancias. ¿Y en qué se basan? Versículo 8. Si el Señor se agrada de nosotros, nos llevará a esa tierra y nos la dará. Es una tierra que emana leche y miel. ¿Saben cuál es el punto que dice Josué y Caleb? Si el Señor se agrada de nosotros. ¿Y saben cuándo el Señor se agrada de nosotros? Cuando actuamos por la fe, cuando damos un paso de fe, cuando nos desprendemos y avanzamos por la fe. ¿Se entiende? Y eso es algo que hemos sido llamados a vivir por la fe. Pero una cosa es una fe intelectual que estudiamos, que meditamos, pero que no estamos caminando por la fe. Tenemos que ser desafiados en la fe, probados en la fe, para ser aprobados por la fe o desaprobados de la fe. Dios los puso en el borde, dice: a ver, ¿van a entrar o van a retroceder? Ustedes van a decidir. Los príncipes dijeron: no vamos a poder. Dieron un mal informe. El pueblo escuchó la voz de lo negativo. El mal informe afectó el corazón de ellos, porque ellos también tenían un corazón de incredulidad. Muchas veces busca un líder que esté de acuerdo con lo que uno piensa, ¿no? Alguien que me entienda,
Pero la realidad es que debemos tener el corazón de estos hombres que se diferencian y se destacan del resto. Si es Jehová o el Señor se agradare de nosotros. ¿Y cómo se agrada a Dios? Acuérdense, por decisiones de fe. Saben que la incredulidad es un pecado de lo peor para Dios. Es como un insulto en el rostro de Dios. Cada vez que nosotros dudamos, cuando decimos ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y con qué vamos a comprar? ¿Y cómo comeremos? ¿O qué ropa vestiremos? O el Señor Jesucristo estuvo con 12 hombres que los entrenó durante 3 años y medio. Y se repite esta palabra hacia sus discípulos. ¿Por qué dudaron hombres de poca fe? ¿Por qué dudaron hombres de poca fe? Estaba el Señor mismo con ellos, viendo ellos sus milagros, sus maravillas, habitando con Él. Las 24 horas, tiempo completo. Sin embargo, ellos estaban dudando siempre. Y Dios reprendiendo su incredulidad. ¿Cómo nos cuesta en este tiempo creer en un Dios todopoderoso? Y termino con esto, mis amados hermanos. Versículo 9. Solo que no os rebeléis contra el Señor, ni tengáis miedo de la gente de la tierra, pues serán presa nuestra. Y el Señor está con nosotros, no le tengáis miedo. Mire la diferencia de perspectiva. Pues serán presa nuestra. Nosotros seremos los que los vamos a devorar, mientras que los otros decían que ellos parecemos langosta ante los ojos de ellos. Comparado, ¿no? Dos perspectivas. Uno es víctima y el otro es victimario. Los líderes dicen, nosotros somos los victimarios, no somos las víctimas. ¿Por qué? Porque Dios está con nosotros. Pero toda la congregación dijo que los apedrearan. ¿A quién? A Josué y a Caleb. Entonces la gloria del Señor apareció en la tienda de reunión y a todos los hijos de Israel. Y el Señor dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me desdeñará este pueblo? ¿Hasta cuándo no creerán en mí a pesar de todas las señales que he hecho en medio de ellos? Dios dice, ¿hasta cuándo los tendré que soportar? ¿Por qué no creen en mis milagros y mis maravillas? Por lo tanto, esta generación no entrará en la tierra de Canaán. Y saben que Dios dijo ahí, no tenemos tiempo, léanlo después, que Dios iba a destruir al pueblo si quería a Moisés y levantar otro pueblo. Y el líder va a tener que orar 40 días, escuchen bien, 40 noches, clamando para que Dios no extermine a ese pueblo incrédulo de Israel. Qué tremenda decisión, ¿no? Y Dios dice, ¿hasta cuándo me desdeñarán? Desdeñar significa sin valor, sin valor. Ellos despreciaron a Dios, lo desdeñaron, no tenía valor. No sirvieron de nada los milagros en Egipto y las maravillas en el desierto, porque cuando tuvieron que tomar un paso de fe, se volvieron atrás. Y Dios los condenó a 40 años por cada día de reconocimiento, 40 años de muerte, de disciplina y destrucción. ¿Por qué? Por el pecado de incredulidad. Que Dios nos ayude a cuidar nuestro corazón, mi amado hermano. Príncipes, que podamos alentar, animar y desafiar al pueblo y tener cuidado de no ser como estos 10. Que en vez de alentar y animar, desalentamos. Estamos sumergidos en las mismas circunstancias sin poder ver una luz de esperanza y poder confiar en el Dios que tiene la soberanía y el control sobre el universo. Y Él está con nosotros. Que Dios les bendiga y nos volveremos a encontrar el próximo domingo si Dios así lo permite.